decir que casi todas las tribus dejaron en sus territorios a sus habitantes y no los arrojaron conforme al mandamiento de Jehová, que les había dicho que no se mezclaran con esas naciones. En otras palabras, que el pueblo de Israel permitió el pecado en medio de ellos, aun cuando Jehová les había dicho que los arrojaran fuera. Dios le dice al pueblo en Éxodo 34:12 que se guarde de hacer alianza con los moradores de la tierra donde hayan de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de Israel. ¿Por qué Dios prohíbe hacer alianzas con los paganos? Aquí hay sabiduría. Y voy a hacer la pregunta más clara. ¿Por qué Dios prohibió que su pueblo se mezclara con los de la simiente de Satanás? ¿Recuerdan Génesis? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Traducido al español, la simiente de Seth vio que las hijas de la simiente de Satanás eran hermosas. Ahora, ¿verdad? Como que tiene más sentido el texto. Cuando escuchamos la frase, es un hombre de Dios, inmediatamente visualizamos a un famoso evangelista, a un reverendo, a un misionero o uno de esos hermanos que ministran en las calles, en los centros comerciales, etcétera, etcétera. En fin, pensamos en esos obreros cristianos que predican y enseñan la palabra de Dios por vocación. Bienvenidos al Ministerio de Enseñanzas Bíblicas de Biblia Estudio TV, tu instituto bíblico virtual. Como siempre, soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo, decodificando a los profetas, decodificando al profeta Amós. Primera parte. Hoy empezamos con la primera parte del estudio, y dicho sea de paso, un estudio actualizado, porque ya hemos hecho 2 videos de este profeta, pero lo he revisado y he encontrado algunas cosas que necesitan ser actualizadas antes de continuar con a fondo con este estudio. Ustedes saben que yo, cuando cometo un error, lo reconozco. No soy perfecto, no lo sé todo, estoy aprendiendo, el Señor me lleva tomado de la mano en el estudio de su palabra. Sin embargo, a veces como que no entiendo algunas cositas y cometo errores en el camino. El error es de humano, lo reconozco y le pido perdón. Pero no quiero decir que hay falsa información, sino que voy a aclarar unos puntos importantes. Uno de los graves errores, ¿verdad?, o problemas que cometen algunos de nuestros grandes líderes es darse cuenta de que han estado enseñando algo errado por décadas, lo descubren y en vez de aclarar o enmendar ese error, se mantienen en silencio. Continúan cometiendo el mismo error, peor aún, a sabiendas. ¿Sabe usted por qué? Y pido disculpas anticipadas si se molestan por lo que voy a decir. No lo hago con la intención de ofenderlos, sino más bien de concientizarlos. Uno de los propósitos de Dios para su pueblo es concientizarlos de los errores que cometen con la intención de que procedan a corregirlos. Satanás le ha puesto en sus mentes que si lo confiesan, ¿qué pensarán las congregaciones de su reputación? Les ha inculcado en sus corazones un espíritu de orgullo. Piensan más en su reputación o en su estatus antes del bienestar de la iglesia. Mientras más altas posiciones tienen algunos, más orgullosos son. Recordemos que a Satanás lo derrotó el orgullo. Prefieren mantener a un pueblo en una enseñanza equivocada que confesar la verdad. Y eso, amados, es un error. Es un engaño satánico operando en las mentes de algunos de nuestros líderes. Prefieren serle fieles a la mentira que a la verdad. Y con este comentario, pues, como dije, no quiero ofender a ninguno de nuestros hermanos líderes,
pero de que los hay, los hay. El libro de Amós cuenta con 9 capítulos. Al igual que en los estudios anteriores, voy a tratar de resumir todo el contenido general, explicar los textos que requieren una explicación más detallada. Lo importante de resumir el libro es entender el contexto, a quién va dirigido, captar, ¿verdad?, la idea de todo el mensaje y traerlo con palabras correctas que abarquen básicamente todo el mensaje. Hoy vamos a dedicar 30 minutos en la introducción del libro de Amós, donde estaremos analizando, pues como siempre, los mensajes espirituales, las simbologías, las representaciones, las tipologías, los paralelismos que hay detrás de toda la historia del pueblo de Israel y de Judá. Un estudio fascinante, de historias fascinantes, que te llevará a otro nivel en el conocimiento de Cristo y de su palabra. Los requisitos para estos estudios son tener una mente objetiva, noten, y receptiva para recibir todo el consejo de Dios. Y por supuesto, despojarse de cualquier disfraz doctrinal para que pueda digerir esta información. Una corta oración y comenzamos. Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia y por esta nueva oportunidad que tú me permites de estar delante de tu presencia y enfrente de este pueblo hermoso, esta audiencia que tú tienes allá afuera, Señor, con el propósito de traer un estudio bíblico edificante para tu pueblo, Señor. Un estudio bíblico que les hable al corazón y que puedan ellos internalizar las enseñanzas que tú traes por medio de estos estudios bíblicos acerca de los profetas, que la historia de Israel y la de Judá es sombra de lo que es el mundo de hoy, de lo que es la iglesia respectivamente, Señor. Y yo te ruego, Señor amado, que tú abras el corazón de cada uno de ellos, que tú, mi Dios, abres el corazón y que tú despejes su mente de todos esos paradigmas de pensamientos, de hábitos que vienen creados, de cosas que oyen, de enseñanzas que escuchan, de percepciones personales, Señor, que no están relacionadas a lo que en verdad el Espíritu Santo trató de presentarnos en el texto original. Te doy gracias por ser, Dios, el instrumento que tú usas para este estudio bíblico. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques en una manera especial y que tú hables a nuestros corazones. Así que, mis amados hermanos y amigos, disfruten de este estudio. Adelante con el estudio. Antes de comenzar, quiero pedirle que comparta este estudio con sus amigos y familiares. Cuando usted comparte este estudio, este video, usted está expandiendo el mensaje del reino de Dios con todo el mundo. El mandato de Cristo es que inundemos al mundo con su mensaje de salvación para que nadie tenga que enfrentar la ira de Dios. Comparta la palabra de Dios con todos los seres humanos que viven en la oscuridad de la verdad de Dios. Conviértase en un colaborador de la obra de Cristo. Espero en el Señor que sea de edificación para toda la iglesia del Señor y para todos los amigos simpatizantes del Evangelio. Vamos a empezar con el propósito de la profecía. Aunque hay 6 naciones vecinas de Israel que también están incluidas en esta profecía, en realidad la profecía en su mayoría va a Israel, la tribu del norte, seguida por Judá. Y el propósito de la profecía es pronunciar juicio sobre Israel por su displicencia, es decir, por su actitud indiferente y desagrado hacia sus hermanos. Y esto es bien importante que lo mantengamos en nuestras mentes, en nuestro corazón. El pueblo de Israel disfrutaba de tiempos de prosperidad y de paz. Se encontraban muy satisfechos con ellos mismos, algo parecido a los edomitas, ¿recuerdan? En el libro de Abdías. Es decir, que se sentían muy orgullosos de su prosperidad hasta tal punto que
oprimían a sus hermanos pobres y los vendían como esclavos. Pero por esta razón o por esta causa, Dios le dice que prontamente Asiria los conquistaría y ellos también vendrían a ser esclavos. Tomando en consideración este propósito, ya de plano vamos entendiendo la idea de todo el libro y el por qué los juicios sobre Israel. Amós fue un hombre de Dios, una persona cuya vida estuvo dedicada a servir al Señor y cuyo estilo de vida reflejaba esa devoción. Y esto es bien importante que la iglesia entienda. Nuestro estilo de vida debe de reflejar nuestro nuevo nacimiento. Debe de reflejar la vida de Cristo en nosotros. Amós era un laico, es decir, una persona que no estaba bajo ninguna orden clerical. A veces me siento como un laico. Amós era un pastor de rebaño, cuidaba de las higueras silvestres en una campiña de Judá. No era profeta, ni hijo de profeta, ni de sacerdote. Era igualito que yo. Era un pastor y como un humilde pastor, Amós pudo haberse quedado en su lugar, ejerciendo su profesión, tranquilito, ganándose el sustento para su familia y sirviéndole a Dios en la tranquilidad de toda su familia. Pero ese no era el plan de Dios para Amós. Dios tenía para él algo grandioso, algo extraordinario, que lo sacaría de la comodidad de su hogar y lo llevaría a realizar una grandiosa obra a favor de la nación. Y eso, mis amados hermanos, es exactamente lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios quiere usarte para su gloria. Pídele a Dios que te use. Y aunque Amós era de Judá, Dios lo llama para pronunciar juicios contra 6 naciones. Entiéndase Damasco, Gaza, Tiro, Edom, el cual ya estudiamos en el profeta Abdías y aquí lo vemos nuevamente bajo juicio. También contra Amón, Moab y la gran profecía de destrucción contra Israel, las 10 tribus del norte y también contra Judá. Recuerde que las tribus ya estaban divididas, ya no estaban juntas. Vemos que Amós no fue rebelde al mandato de Dios, sino que fue humilde y obedeció a Dios sin cuestionamientos. No sea que Dios te ha llamado. Si te ha llamado a darle un mensaje a una persona en particular o a una congregación, o simplemente a predicar y enseñar su palabra, cualquiera que sea el llamado de Dios a tu vida, ¿has respondido de la manera correcta? ¿Has cuestionado a Dios al respecto? Si en algún sentido lo has hecho, hoy Dios te dice y te muestra cómo es que debemos de responder a su llamado. Si usted es la primera vez que ve estos estudios, quiero compartirle lo que la Biblia nos revela en cuanto a las 12 tribus de Israel. Y de igual manera, si usted es parte de nuestra audiencia, nunca está de más recordar lo mismo y eso es bueno para mantenernos actualizados. Ahora bien, en forma resumida voy a traer lo que representa el pueblo de Israel para nosotros la iglesia. Es importante, y esto lo aprendí del Señor en un estudio que tuve que preparar para una clase de la iglesia acerca del profeta Isaías. Y es que cuando estamos estudiando las escrituras, nosotros debemos de posicionarnos en ambos lugares. Primeramente en el lugar del que escucha, es decir, del pueblo, y luego en el lugar del que habla o del profeta. Posicionarnos en el lugar del que escucha es formar parte del contexto en el que se habla. Recibimos todo el consejo de Dios en nuestro corazón. El mensaje nos redarguye y el Espíritu Santo nos convence del pecado. Cuando estudiamos una historia de la Biblia, tenemos que formar parte de esa historia, vernos a nosotros mismos en ella. No ver simplemente al pueblo de Israel o de Judá, sino vernos a nosotros en el lugar de ellos. El pueblo de Israel es nuestra sombra en la historia. La iglesia es la realidad de esa sombra en la actualidad.
Cuando la iglesia entiende esto y lo practicamos, nuestra vida va a dar un giro de 90 grados y eso se lo puedo garantizar. Una vez que nos hemos posicionado en el lugar del que escucha, entonces podremos posicionarnos en el lugar del que habla. Nosotros no podemos enseñar lo que no hemos aprendido, amados. Esto es importante mantenerlo en nuestro corazón, en nuestra mente. Podría empezar desde Abraham, pero voy a empezar desde la división de las 12 tribus. En el estudio del profeta Oseas, que también viene actualizado, voy a hablar acerca del por qué Dios rompió las 12 tribus en dos grupos. No se pierda el estudio actualizado del profeta Oseas, que viene de camino. Las 12 tribus fueron divididas bajo el reinado de Roboam, el heredero del rey Salomón. Por medio del profeta Ahías, Dios le entrega 10 tribus a Jeroboam, que son las 10 tribus del norte, conocidas como las tribus de Israel. Roboam se queda con Judá y Benjamín, que es conocida como las tribus del sur o Judá. A partir de la división, la historia toma un giro totalmente diferente. Cuando la Biblia habla del Israel, habla de las tribus del norte, y cuando habla de Judá, habla por separado como las tribus del sur. En particular a Jerusalén, la ciudad que Dios eligió para poner su nombre para siempre. También Dios usa Jacob, Sión, Jerusalén, casa de Jacob, para identificar a Judá. Cuando escuchamos estos nombres, todos son sinónimos de Judá, es decir, sinónimos de la iglesia actual. Antes del rompimiento de Israel, era sombra de toda la humanidad. Recordemos que ellos fueron nuestra sombra, como dije anteriormente. Ahora bien, en el estudio del profeta Zacarías discutimos acerca de los jinetes de los caballos blancos y de los caballos overos. Ya aprendimos que el blanco es tipología de la pureza, de la iglesia fiel y remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo en sus vidas. Y los overos es tipología de lo impuro, de lo mezclado, el evangelio falso o de todas las religiones del mundo, los apóstatas, los que guardan los mandamientos de Satanás y tienen el testimonio de la simiente de Caín en sus vidas. De hecho, todos los seres humanos tenemos la simiente de Caín y la de Set corriendo por nuestra sangre, inclusive nosotros, la iglesia. Pero esto lo vamos a discutir en otro estudio. Pero anote esta información en una esquinita de su Biblia porque lo va a necesitar. Ahora bien, cuando Cristo resucita, la historia cambia de nuevo. Pero de eso vamos a ir hablando a lo largo de los estudios de los profetas. Ahora bien, cuando analizamos el rompimiento de las 12 tribus en dos grupos, las 10 tribus del norte, que representan al sistema religioso falso, los que rechazaron a Jehová, a los caballos overos, los que apostataron, y la tribu de Judá representan, ¿verdad?, a los elegidos para el reino, a la iglesia verdadera o a los caballos blancos. Perdón. Aclaro, esto no quiere decir que la iglesia es perfecta. Recordemos que tenemos la simiente de Satanás en nuestra sangre todavía, hasta la redención de nuestros cuerpos, a pesar de tener la simiente de Dios en nuestro corazón. Somos puros delante de Dios porque tenemos su simiente espiritualmente hablando. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y voy a aclarar algo. Para poder entender lo que dije de que Jerusalén es el pueblo elegido para reinar con Cristo, esto lo tenemos que interpretar a la luz de los primogénitos y los levitas. Número 3:41. Sucede que Judá es la tribu escogida por Dios para cumplir sus propósitos, sus planes y su voluntad sobre todos los seres humanos. Es decir, que a pesar del mal comportamiento de Judá, sus idolatrías, sus fornicaciones, adulterios y desobediencias,
Dios continúa obrando en ellos hasta, y esto es bien importante que lo entiendan, hasta que la simiente prometida a Abraham venga a esta tierra a cumplir los propósitos, los planes y la voluntad de Dios. Esa simiente es Cristo. Con la obra de Jesucristo en la cruz se cumple todo el Antiguo Testamento y ahora Cristo confirma su pacto con la humanidad a partir de su resurrección. Yo sé que esto no lo van a entender por el momento, pero a lo largo de los estudios lo van a ir entendiendo. Dios nos dice por boca de Jeremías lo siguiente, Jeremías 30:24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. ¿Qué significa este texto? Se lo voy a explicar. Dios nos dice que el ardor de su ira, y ya hemos visto que Dios está airado con su iglesia y con toda la humanidad, esa ira no se va a calmar hasta que Él haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Y al final nos dice que nosotros no vamos a entenderlo hasta el fin de los días, es decir, hasta la segunda venida de Cristo. ¿Por qué no podemos entenderlo hoy? Porque nuestro corazón está engrosado y tenemos una servidura que no nos permite escuchar la voz del Espíritu Santo que nos grita en nuestro corazón: sed santos porque yo soy santo. La vanidad del mundo nos tiene esclavizados. Ahora bien, cuando entendemos lo que representan Israel y Judá en nuestras vidas, entonces la historia de la nación de Israel tiene sentido. ¿A quiénes representan las naciones enemigas de Israel y Judá en la historia? Representan al enemigo, al dragón, la simiente de Satanás, al pecado, a la maldad, a las tentaciones, a la desobediencia, a la idolatría, la iniquidad, el sometimiento y todo lo que se opone a los mandamientos de Dios. Representan a los draconianos de hoy, los de la sangre azul, la élite, los reyes, los banqueros, los monarcas, los gobernantes. Esos son los que representan. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Son los archienemigos de la raza humana, los aguijones de Dios para aguijonear a su pueblo por causa de su desobediencia. Podríamos decir que son las consecuencias de sus desobediencias, literalmente hablando. Es por esta razón, amado, que la nación de Israel ha estado sumergida en pecado desde su separación de Judá. Pero Judá tampoco se queda atrás en el pecado, como ya hemos dicho, porque las mismas naciones que se oponen contra Israel también se oponen contra Judá, la tribu que Dios escogió de entre las 12 para habitar y poner su nombre para siempre en ella. Es decir, que Dios permite que las naciones del mundo sean usadas como aguijón para la nación de Israel y para Judá, simbolizando de esta manera a los ataques del enemigo que enfrentamos a diario por medio de estos draconianos, espiritualmente hablando. Ahora bien, cuando leemos el libro de Josué 13:13, nos dice que las israelitas no echaron fuera a los jebuseos ni a los macateos, sino que Jesús y Maaca habitaron entre los israelitas. Y es bien interesante cuando usted busca los significados de estos dos nombres. También nos dice en el libro de Jueces 1 que la tribu de Manasés no echó de sus tierras a lo de Betsaén o lo de Betseán, tampoco a lo de Taanca, ni lo de Dor, ni lo de Megiddo. Tampoco Efraín arrojó de su tierra al cananeo, tampoco Zabulón arrojó a los de Quitrón. Es decir, que casi todas las tribus dejaron en sus territorios a sus habitantes y no los arrojaron conforme al mandamiento de Jehová, que les había dicho que no se mezclaran con esas naciones. En otras palabras, que el pueblo de Israel permitió el pecado en medio de ellos, aun cuando Jehová les había dicho
que los arrojaran fuera. Dios le dice al pueblo en Éxodo 34:12 que se guarde de hacer alianza con los moradores de la tierra donde hayan de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de Israel. ¿Por qué Dios prohíbe hacer alianzas con los paganos? Aquí hay sabiduría. Y voy a hacer la pregunta más clara. ¿Por qué Dios prohibió que su pueblo se mezclara con los de la simiente de Satanás? ¿Recuerdan Génesis? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Traducido al español, la simiente de Seth vio que las hijas de la simiente de Satanás eran hermosas. Ahora, ¿verdad? Como que tiene más sentido el texto. Y espero en el Señor que vayan captando lo oculto y grande que Dios le dijo a Jeremías, que si él clamaba, Dios le iba a revelar. Las cosas que Jesús dijo que declararía a su iglesia. Cosas desde la fundación del mundo, amados. Si usted está falta de sabiduría, el Señor tiene toda la sabiduría para poder interpretar toda su palabra. Y esta sabiduría está disponible para todos. Búscala. Y es por esta razón que Israel llegó a convertirse en los caballos overos. Sus pecados, idolatría, desobediencias, iniquidades, fornicaciones, aberraciones, inmoralidades, lo llevaron a convertirse en ese gran grupo religioso del mundo, dominado por un espíritu anticristo. Israel, las 10 tribus, representan a todos los pensamientos religiosos paganos del mundo. En otras palabras, cuando Israel entró a la tierra prometida, ya estaba mezclado con las naciones paganas. La simiente de Seth y la simiente de Satanás corriendo en la sangre del pueblo de Dios. Ya el pecado habitaba en medio de la nación de Israel. La nación de Israel nunca fue una raza pura. De hecho, desde Noé, la raza humana nunca fue pura. La razón, la familia de Noé. Pero de Noé y de lo que pasó con su hijo Cam, vamos a hablar en otro estudio. La raza de los israelitas estaba mezclada con dos simientes, la de Seth y la de Caín. De hecho, como dije anteriormente, todos nosotros estamos mezclados. El que tenga oído para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, ambas, a la verdadera y a la falsa. Ahora bien, Jeroboam hizo pecar a la tribu del norte y luego en el reinado de Acab es donde empieza a cumplirse la profecía de que Israel va a ser esparcida por los asirios por todas las naciones o por todas las regiones del mundo. Esto ocurrió en el 722 a.C. Lea Segunda de Reyes capítulo 17 en adelante, también lea el profeta Oseas, lea todos los profetas, que todos hablan de lo que pasó con Israel. En otras palabras, una vez que las tribus del norte fueron esparcidas por todo el mundo, ya la nación de Israel deja de existir y pasa ahora a ser gentil. Eso tienen que entenderlo. Solamente queda la tribu de Judá por la causa del pecado de Manasés. También esta tribu es sometida a la esclavitud por los caldeos. Y como había una promesa hecha a Abraham, la tribu de Judá fue conservada en Babilonia como un solo pueblo. Luego regresa desde destierro, se ubica nuevamente en su tierra. Recuerden a Jeremías y la compra de la heredad de Anameel 32:1. Eso hay que leerlo. Todo esto lo he dicho resumido, pero la historia es larga y detallada. Eso es lo que la Biblia nos enseña, amados, acerca de la nación de Israel. Por lo menos, principalmente. Y le he dado un mini curso de teología avanzada, gratis, sin cobrarle ni un centavo. Ahora bien, este curso lo vamos a continuar a lo largo de todos los estudios, para beneficio de la iglesia. Traigo esto en contexto para que podamos entender el libro que estamos estudiando, el libro de Amós. Bueno, Amós profetiza en contra de las 6 naciones antes mencionadas. Contra Israel, la tribu del norte, Judá, acerca de su pecado y sus consecuencias futuras.
Pero ahora usted va a entender con claridad la profecía de Amós en contra de estas 8 naciones, las cuales se van a cumplir tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Recordemos que todas las profecías culminan o tienen un doble cumplimiento y culminan la segunda venida de Cristo. Esto es bien importante. Ahora bien, nos quedamos diciendo que Amós fue obediente al llamado de Jehová. No lo hemos perdido todavía, digo. Amós empieza su profecía contra las naciones vecinas de Israel, comenzando con Siria, es decir, Damasco, ustedes saben eso, ¿verdad? Siguiendo con Gaza, una de las 5 ciudades de Filistea, Tiro, Edom, Amón y Moab. La profecía fue dirigida a estas 6 naciones vecinas de Israel. Dice, por 3 pecados y por el cuarto no revocaré su castigo. Es decir, que la copa de la iniquidad no llegó a consumarse hasta la 4ª transgresión. La perseverancia del pecado tiene un solo fin: no revocaré su castigo. Todo pecado trae como consecuencia un castigo o una reprensión. ¿Estamos claros? Dios no quiere el castigo para su creación. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere cubrirnos bajo sus alas, guardarnos, protegernos. Ese es el deleite de Dios, amarnos. Sin embargo, el hombre no responde al llamado. La ley dice que todo lo que sembramos, eso mismo vamos a cosechar, más de lo sembrado y luego de haberlo sembrado. Si sembramos obediencia, y es lo que Dios anhela que sembremos, cosecharemos sus bendiciones, amados. Sin embargo, por otra parte, si nosotros sembramos desobediencia, entonces tendremos que enfrentar el castigo, algo que Dios no quiere para su creación. Todas estas naciones fueron castigadas en el Antiguo Testamento, literalmente. Y en este estudio vamos a ver qué es lo que Dios va a castigar de estas naciones que en su mayoría ya no existen. Si yo peco, ese pecado trae una consecuencia, una reprensión, y si persisto, pues puede traerme un castigo. ¿Estamos claros en eso? Y con esto vamos a dar por terminada la primera parte de este estudio del profeta Amós, es decir, la introducción al libro de Amós. Si usted, como creyente en Cristo, seguidor de Jesucristo, quiere crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, les exhorto a que se suscriba a nuestro canal de YouTube para que se mantenga informado de todos nuestros estudios. En cada estudio que traigo, incluyo una información vital para la iglesia, amados. Cosas ocultas desde la fundación del mundo es la que Dios quiere revelarte. Comparte este estudio con todos tus amigos, hermanos y familiares, jóvenes. Nosotros no sabemos quiénes allá afuera serán rescatados por Dios. Usted y yo éramos uno de ellos. El Evangelio llegó a nuestra vida porque alguien compartió el mensaje con nosotros, directa o indirectamente. Si Cristo lo salvó, entonces por medio de usted alguien puede ser salvo. No te pierdas el próximo estudio de los profetas. La próxima semana vamos a estar estudiando el profeta Oseas. Vamos a hacer una semana, traigo un estudio del profeta Amós y la otra semana el estudio del profeta Oseas hasta que lo terminemos, ambos libros. Luego entonces entramos con los profetas menores que nos faltan y lo más probable incluye algunos en la mitad de camino. Como maestro siempre tengo que soltarle que separen unas horas al día para dedicarse a los estudios de la palabra del Señor. Dios nos ha entregado algo muy valioso con el fin de que en el final de los tiempos nosotros vamos a tener que darle cuenta acerca de lo que nosotros hicimos con ese regalo. Estoy hablando del tiempo, lo más valioso que Dios ha puesto en nuestras manos. Nos ha regalado, óyeme, un promedio de 613.200 horas de vida para que las invirtamos en el reino. ¿Las estás invirtiendo o las estás desperdiciando? Te voy a decir cómo el ser humano desperdicia ese regalo. Juegos, entretenimientos, televisión, cine, fiesta, espectáculos, conciertos mundanos, baloncesto, pelota, fútbol, bebidas, redes sociales y un montón de vanidades que los llevan a ser amigos del sistema de la serpiente. Y si son amigos del mundo, dice Dios que entonces son sus enemigos. Algo de esto te roba el tiempo.
Puede ser que me llame fanático, fundamentalista o radical, o el nombre que usted quiera. Si yo soy fanático, entonces Jesús y Pablo también eran fanáticos. Hay una expresión de Pablo que me encanta. De hecho, dos expresiones. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más ahora vive Cristo. Esa es la primera. Y la segunda es similar. Estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Y hay una de Cristo que me encanta, una de las muchas que me encanta. El Padre siempre está conmigo porque hago lo que le agrada. Entonces prefiero ser un fanático y un fundamentalista. Amado, Dios quiere salvar a su pueblo. Si usted ha nacido de nuevo, viva conforme a ese nuevo nacimiento. Antes usted y yo éramos gobernados por la simiente de la serpiente. Ahora, por fe, Dios nos ha hecho sus hijos, nos ha hecho su simiente, pertenecemos a Él. ¿Cómo entonces vivimos como si perteneciéramos a la simiente de la serpiente? El propósito de Dios es animarnos para que nos mantengamos dentro de su voluntad, viviendo una nueva vida en Cristo. Cristo en nosotros. El Espíritu Santo es la simiente de Dios que nos guía toda su verdad. Y el que tiene oído para él, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados, despertemos. Necesitamos un despertar bíblico. Su petición de oración es importante para Dios. Haga su petición por WhatsApp al número que aparece en pantalla. Estaremos orando por todos ustedes. No importa por lo que usted esté atravesando. Dios es todopoderoso. No hay algo imposible para Él. Está en control de todo. Créale a Dios y deje las consecuencias en sus manos. Le invito a visitar nuestra página web www.biblestudiostv.org, como aparece en pantalla. Allí podrá ver todos nuestros videos, podrá descargar libros en PDF y muchas cositas más para recursos. No te pierdas nuestro próximo estudio, donde continuaremos hablando de las dos simientes que hay en el mundo. Dios te bendiga, los amo en el amor de Jesucristo.